¿Estoy a salvo? Sí, estás a salvo conmigo. Gracias. El exilio del guerrero. El hombre sin nombre. 312 días. Marcus Vane había contado cada amanecer desde que llegó a este rincón olvidado de la galaxia. Cada mañana era igual. Se levantaba antes de que el sol gemelo de Esperanza 9 pintara el cielo de naranja y púrpura. Revisaba las trampas que había colocado la noche anterior. Alimentaba a las pocas gallinas mutantes que había conseguido en el mercado negro. Y luego, solo entonces, se permitía respirar. Sus manos temblaban cuando estaba quieto. Era algo que no podía controlar. Los médicos militares lo habían llamado síndrome postraumático. Él lo llamaba el precio de sobrevivir. La cabaña donde vivía no era más que 4 paredes de metal reciclado y un techo que goteaba cuando llovía. Estaba ubicada a 3 kilómetros del pueblo de Roca Gris, lo suficientemente lejos para que nadie lo molestara, lo suficientemente cerca para conseguir suministros cuando era absolutamente necesario. Los habitantes de Roca Gris lo habían visto solo un puñado de veces. Siempre con la capucha puesta. Siempre con la mirada baja. Siempre comprando lo mínimo y desapareciendo antes de que alguien pudiera hacerle preguntas. Pero los rumores viajaban más rápido que la luz en un pueblo pequeño. Decían que había matado a 100 hombres con sus propias manos. Decían que había sido un demonio de la guerra, un asesino sin piedad. Decían que sus ojos eran los de alguien que había visto el infierno y había decidido quedarse a vivir en él. Marcus nunca corrigió los rumores. La verdad era peor. La sombra del pasado. Había sido un ejecutor. No un soldado común, no un mercenario ordinario. Los ejecutores eran la élite invisible de la Federación Humana. Cuando la diplomacia fallaba, cuando los ejércitos regulares no podían actuar, cuando se necesitaba que alguien desapareciera sin dejar rastro, llamaban a los ejecutores. Marcus había sido el mejor de ellos. 63 misiones completadas. 63 objetivos eliminados. Generales corruptos, señores del crimen, terroristas que amenazaban colonias enteras. Él era el fantasma que aparecía en la noche y dejaba solo silencio a su paso. Lo habían llamado el Segador. Y entonces llegó la misión 64. Un campo de refugiados Velari en el borde del espacio controlado por humanos. La orden era simple, eliminar al líder rebelde que se escondía entre los civiles. Daños colaterales aceptables. Sin testigos. Marcus había infiltrado el campo a medianoche. Había localizado al objetivo en una tienda en el centro. Había preparado su arma, calculado el ángulo, colocado el dedo en el gatillo. Y entonces los vio. Niños. Docenas de niños Velari durmiendo alrededor del líder rebelde. Pequeños cuerpos de piel violeta acurrucados bajo mantas raídas. El líder rebelde no era un guerrero. Era un maestro de escuela que había organizado una red de escape para huérfanos de la guerra. Marcus había bajado el arma. Por primera vez en su carrera, no había completado la misión. La Federación no perdonaba el fracaso. Menos aún la deserción. Así que Marcus Vane murió esa noche. Oficialmente, había caído en combate durante una misión clasificada. Extraoficialmente, se había convertido en un fantasma de verdad, uno que la Federación cazaría hasta los confines del universo si descubría que seguía respirando. El pueblo de Roca Gris. Esperanza 9 era el tipo de planeta donde la gente iba a olvidar o a ser olvidada. Un mundo colonial de tercera categoría, demasiado lejos de las rutas comerciales principales para ser próspero, demasiado inhóspito para atraer a colonos ambiciosos. Roca Gris era su único asentamiento significativo. 500 almas viviendo en casas prefabricadas alrededor de una mina de cristales de energía que apenas producía lo suficiente para mantener las luces encendidas. La gente aquí era dura. Trabajadores mineros, granjeros de subsistencia, comerciantes que habían fracasado en otros lugares. No hacían preguntas sobre el pasado de nadie porque todos tenían algo que esconder. Pero incluso en un lugar así, había límites. Los Velari eran el límite. La guerra de los 7 años había terminado hacía una década, pero las heridas seguían abiertas. Los Velari habían usado armas biológicas en 3 colonias humanas. Millones de muertos. Familias enteras borradas de la existencia. La humanidad había respondido con bombardeos orbitales que convirtieron ciudades Velari en cráteres de cristal fundido. Ahora había paz. Tratados firmados. Fronteras establecidas. Pero el odio no entendía de tratados. La niña de piel violeta. Marcus la vio por primera vez en el mercado del pueblo. Había ido a comprar semillas para su pequeño huerto, una tarea que normalmente completaba en menos de 10 minutos.
Entrar, pagar, salir. Sin contacto visual, sin conversaciones innecesarias. Pero ese día, algo lo detuvo. Una niña corría entre los puestos del mercado. Pequeña, delgada, con el cabello blanco como la nieve y la piel del color de las violetas silvestres. Sus ojos eran dos lunas plateadas llenas de terror. Detrás de ella, un grupo de 5 niños humanos la perseguían con piedras en las manos. «Monstruo alienígena», gritaba uno de ellos. «Vuelve a tu planeta». Una piedra golpeó a la niña en el hombro. Ella tropezó pero no cayó. Siguió corriendo con una determinación que Marcus reconoció. Era la determinación de alguien que había aprendido que caer significaba no levantarse nunca más. Los adultos en el mercado miraban. Algunos con incomodidad, otros con aprobación silenciosa. Nadie intervenía. Marcus tampoco debería intervenir. Llamar la atención era peligroso. Involucrarse era suicida. La niña dobló una esquina y se encontró en un callejón sin salida. Marcus vio cómo los niños la rodeaban. Vio cómo ella levantaba los brazos para proteger su rostro. Vio la primera piedra volar hacia su cabeza. Y entonces su cuerpo se movió sin permiso de su mente. El monstruo se revela. Fue como si el tiempo se ralentizara. Marcus cruzó la distancia en 3 zancadas. Su mano atrapó la piedra en el aire a centímetros del rostro de la niña. El sonido del impacto contra su palma resonó en el callejón como un disparo. Los niños se congelaron. Marcus se enderezó lentamente. Dejó caer la piedra al suelo. Y por primera vez en meses, miró directamente a los ojos de otro ser humano. Los niños vieron algo en esa mirada. Algo que les heló la sangre. «Váyanse», dijo Marcus. Su voz era baja, tranquila, completamente desprovista de emoción. Era la voz que había usado antes de cada misión. La voz del segador. Los niños huyeron. Marcus se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de hacer. Había llamado la atención. Había revelado que era más de lo que aparentaba. Había cometido un error que podría costarle todo. Lentamente, se giró hacia la niña. Ella lo miraba con esos ojos plateados. No había miedo en ellos, Marcus notó con sorpresa. Solo curiosidad. Una curiosidad intensa y penetrante que lo hacía sentir como si ella pudiera ver a través de todas sus máscaras. «Gracias», dijo la niña. Su voz era suave pero firme. «Eres muy rápido». «No deberías estar sola», respondió Marcus. «No tengo a nadie con quien estar». Las palabras golpearon a Marcus más fuerte que cualquier puño. Antes de que pudiera responder, la niña se escabulló por un hueco en la pared del callejón y desapareció. Los rumores crecen. Para la noche, todo el pueblo hablaba de lo que había pasado en el mercado. El ermitaño. El hombre sin nombre. Había atrapado una piedra en el aire como si fuera una pluma. Había mirado a esos niños con ojos que prometían muerte. Había protegido a la pequeña alienígena. Los rumores se multiplicaron como virus. Algunos decían que era un asesino a sueldo escondido de la justicia. Otros juraban que era un experimento militar escapado de algún laboratorio secreto. Los más supersticiosos susurraban que ni siquiera era humano, que era algún tipo de demonio con forma de hombre. Marcus escuchó los rumores cuando fue a recoger un paquete en la oficina de correos 3 días después. Las conversaciones se detenían cuando él entraba. Los ojos lo seguían con una mezcla de miedo y fascinación mórbida. Debería irse. Encontrar otro planeta, otra identidad, otro agujero donde esconderse. Pero algo lo mantenía anclado a Esperanza 9. O más bien, alguien. La observadora silenciosa. Marcus comenzó a notar pequeñas cosas. Una figura en la distancia cuando trabajaba en su huerto. Huellas pequeñas en el barro cerca de su cabaña. El ocasional destello de cabello blanco entre los árboles del bosque cercano. La niña lo estaba observando. Al principio pensó en confrontarla. Decirle que se fuera, que él no era alguien con quien debería asociarse, que su curiosidad solo le traería problemas. Pero los días pasaron y él no hizo nada. Había algo reconfortante en saber que alguien lo vigilaba. Algo casi hogareño en esa presencia constante pero distante. Marcus había vivido tanto tiempo en la soledad absoluta que incluso la sombra de compañía se sentía como un lujo. Una semana después del incidente en el mercado, encontró algo en su puerta. Era una flor silvestre. Pequeña, de pétalos azules, del tipo que crecía en las colinas al norte del pueblo. Junto a ella había un trozo de papel con un dibujo torpe. El dibujo mostraba a una figura alta atrapando una piedra. A su lado, una figura pequeña con cabello blanco sonreía.
Marcus guardó el dibujo en el cajón de su mesa de noche. No supo por qué lo hizo. La doctora del pueblo. 3 semanas después del incidente, Marcus recibió una visita inesperada. Era de noche. La lluvia golpeaba el techo de metal de su cabaña con un ritmo constante. Marcus estaba sentado junto a la ventana, observando las gotas deslizarse por el cristal sucio, cuando escuchó los golpes en su puerta. Se levantó con cautela. Sus instintos de ejecutor nunca dormían realmente. Tomó el cuchillo que guardaba bajo su almohada y se acercó a la puerta. ¿Quién es? Doctora Elena Reyes, respondió una voz femenina. Vengo por la niña. Marcus abrió la puerta. La mujer que estaba afuera era de mediana edad, con el cabello gris recogido en un moño práctico y unos ojos marrones que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. Estaba empapada por la lluvia pero no parecía importarle. No sé de qué niña habla, dijo Marcus. Elena Reyes sonrió. Era una sonrisa cansada pero genuina. Zira. La Nina Valari. Sé que la has estado protegiendo. Todo el pueblo lo sabe, aunque prefieren fingir que no. Se cruzó de brazos. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar sobre su futuro. Marcus la estudió por un largo momento. Luego se hizo a un lado. Tiene 5 minutos. Elena entró y se sacudió el agua del abrigo. Miró alrededor de la cabaña espartana con una expresión que no era de juicio, sino de comprensión. Eres un hombre de pocas posesiones, observó. Las posesiones te atan. Y tú no quieres estar atado a nada. No era una pregunta. Marcus no respondió. Elena suspiró y se sentó en la única silla disponible. Encontré a Zira hace 4 años, comenzó. Su nave de escape se estrelló en las colinas del este. Era la única sobreviviente. Tenía 3 años y estaba tan asustada que no habló durante meses. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesitas entender lo que está en juego. Elena lo miró directamente. El gobierno ha enviado un inspector. Llega en 2 días. Viene a llevarse a Zira a un centro de reubicación. Marcus conocía esos centros. Todos los conocían, aunque nadie hablaba de ellos. Eran prisiones disfrazadas de orfanatos. Los niños que entraban rara vez salían. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo. Elena se inclinó hacia adelante. Hay una cláusula en la ley colonial. Si un ciudadano solicita la custodia de un menor extranjero y puede demostrar capacidad para protegerlo, la transferencia se retrasa hasta que un tribunal revise el caso. Busque a otra persona. No hay nadie más. La voz de Elena se quebró ligeramente. Créeme, lo he intentado. Nadie en este pueblo quiere arriesgarse por una niña Valari. Nadie excepto. Se detuvo. Excepto el monstruo, completó Marcus. Elena asintió lentamente. Ella habla de ti, ¿sabes? Te llama, el hombre de las manos rápidas. Dice que eres triste pero amable. Una pausa. Dice que te deja flores porque cree que las flores hacen feliz a la gente triste. Marcus sintió algo moverse en su pecho. Algo que creía muerto hace mucho tiempo. No soy quien usted cree que soy, dijo finalmente. Soy peor. ¿Peor que dejar que una niña de 7 años sea arrastrada a un centro donde probablemente morirá? Elena se puso de pie. No me importa quién fuiste. Me importa quién eliges ser ahora. Se dirigió hacia la puerta. El inspector llega pasado mañana. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. La puerta se cerró detrás de ella. Marcus se quedó solo con el sonido de la lluvia y el peso de una decisión que no quería tomar. La pregunta que cambió todo. El día siguiente amaneció gris y frío. Marcus no había dormido. Había pasado la noche sentado junto a la ventana, observando las estrellas que ocasionalmente se asomaban entre las nubes, pensando en decisiones y consecuencias. Si firmaba esos papeles, se expondría. La custodia requería documentos, registros, una identidad verificable. La Federación podría encontrarlo. Los ejecutores podrían encontrarlo. Si no firmaba, una niña moriría. La ecuación era simple. Su vida contra la de ella. Marcus había tomado ese tipo de decisiones antes. 63 veces había decidido que su misión era más importante que la vida de otro. 63 veces había elegido la supervivencia sobre la compasión. Y mira dónde lo había llevado. El sonido de pasos pequeños lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Zira de pie en la puerta de su cabaña. No supo cómo había llegado hasta allí sin que él lo notara. La niña era más silenciosa que un fantasma. La puerta estaba abierta, dijo ella a modo de explicación. No lo estaba.
Marcus recordaba claramente haberla cerrado. ¿Cómo entraste realmente? Cira se encogió de hombros con una sonrisa que era demasiado sabia para su edad. Las cerraduras son solo sugerencias. A pesar de sí mismo, Marcus sintió la comisura de su boca curvarse hacia arriba. ¿Qué haces aquí? La doctora Elena está llorando. Cira se sentó en el suelo de la cabaña con las piernas cruzadas, como si fuera lo más natural del mundo. Llora cuando cree que no la veo. Pero yo siempre veo. ¿Por qué llora? Por mí. Los ojos plateados de Cira lo miraron sin parpadear. Say lo del inspector. Sé lo que pasa cuando los niños como yo van a esos lugares. Marcus se arrodilló para estar a su nivel. ¿No tienes miedo? Siempre tengo miedo. La respuesta fue directa, sin autocompasión. Pero el miedo no cambia las cosas. Solo te hace más lento. ¿Quién te enseñó eso? Mi madre. Antes de que los humanos la mataran. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Lo siento, dijo Marcus. Las palabras se sentían inadecuadas, patéticas. ¿Por qué? Tu no la mataste. Cira ladeó la cabeza. Oh sí. No. Pero maté a otros. A muchos otros. Lo sé. Marcus parpadeó. ¿Lo sabes? La doctora Elena dice que eras un soldado malo. Pero yo no creo que los soldados malos atrapen piedras para salvar a niñas alienígenas. Cira se mordió el labio, pensativa. Creo que eras un soldado triste. Hay diferencia. Marcus no supo qué decir. Esta niña de 7 años con piel violeta y ojos de luna lo estaba desarmando más efectivamente que cualquier enemigo que hubiera enfrentado. La gente del pueblo dice que eres un monstruo, continuó Cira. Dicen que te escondes porque hiciste cosas horribles. Tienen razón. Quizás. Cira se puso de pie y caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, deliberados, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál? Los ojos plateados de Cira brillaron con algo que podría ser esperanza o podría ser desafío. ¿Los monstruos pueden ser papás? El peso de una respuesta. Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué dijiste? La doctora Elena no puede adoptarme. Lo intentó, pero dijeron que es demasiado vieja y no tiene esposo. Y nadie más me quiere. Zira no apartó la mirada. Pero tú me salvaste. Y me dejas observarte. Y no me gritas cuando dejo flores en tu puerta. Eso no significa. ¿Sabes qué hacía mi padre antes de morir? Interrumpió Cira. Era maestro. Enseñaba a los niños a leer y escribir. Pero durante la guerra, tuvo que luchar. Tuvo que hacer cosas que lo hacían llorar por las noches. Hizo una pausa. Mi madre decía que las cosas que hacemos no nos definen. Lo que nos define es lo que elegimos hacer después. Marcus cerró los ojos. Soy peligroso, Cira. Hay personas buscándome. Si me quedo cerca de ti, podrían hacerte daño. Ya hay personas que quieren hacerme daño. La voz de Cira era práctica, casi adulta. Al menos contigo tengo a alguien que las detenga. No puedo prometerte que siempre estaré ahí. No necesito promesas. Cira extendió su pequeña mano y tocó la de Marcus. Sus dedos violetas eran fríos contra su piel. Solo necesito que lo intentes. Marcus miró esa mano pequeña. Pensó en todas las vidas que había tomado con las suyas. Pensó en la sangre que nunca podría lavar. Pensó en el hombre que había sido y en el hombre que juraba que nunca podría ser. Y luego pensó en una niña corriendo por un mercado con piedras volando hacia su cabeza. El inspector llega mañana, dijo finalmente. Lo sé. Si firmo esos papeles, mi vida cambiará. Tu vida cambiará. No habrá vuelta atrás. Lo sé. Marcus apretó suavemente la mano de Cira. Entonces será mejor que vayamos a ver a la doctora Elena. La verdad sobre Cira. El consultorio de Elena Reyes estaba en el centro del pueblo, una estructura prefabricada que había visto mejores días. Las paredes necesitaban pintura. El equipo médico era anticuado. Pero estaba limpio, y eso era lo que importaba. Elena los recibió con ojos enrojecidos que intentó disimular sin éxito. «Viniste», dijo mirando a Marcus. Vine. Elena asintió y los guió hacia una habitación privada en la parte trasera. Cerró la puerta y se recargó contra ella como si necesitara el apoyo. «Antes de que firmes nada, hay algo que debes saber sobre Cira». Marcus sintió que sus músculos se tensaban. «¿Qué?». Elena miró a Cira, quien asintió levemente.
Tiene una condición, dijo Elena. Se llama desvanecimiento estelar. Es genética, exclusiva de los Velari. Sus células están perdiendo gradualmente la capacidad de regenerarse. Marcus procesó la información. ¿Qué significa eso? Significa que se está muriendo. La voz de Elena se quebró. Sin tratamiento, tiene 1 año, tal vez 2. El tratamiento existe, pero solo está disponible en el mundo natal Velari. A 3000 años luz de aquí, detrás de fronteras que nunca se abrirán para una refugiada. Marcus miró a Zira. La niña le devolvió la mirada con esa calma imposible que ya comenzaba a reconocer. Lo sé desde hace tiempo, dijo Zira. Leí los archivos médicos de la doctora cuando no estaba mirando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no importa. Zira se sentó en la camilla de examen, sus piernas colgando sin tocar el suelo. Morir mañana o morir en 1 año, sigue siendo morir. Prefiero pasar el tiempo que me queda con alguien que me quiera que sola en una celda. Marcus se arrodilló frente a ella. ¿Y si encontramos una manera de conseguir el tratamiento? No hay manera. Siempre hay una manera. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El ejecutor en él ya estaba calculando rutas, contactos, posibilidades. Déjame intentarlo. Zira lo estudió por un largo momento. ¿Por qué harías eso? Porque aparentemente los monstruos pueden intentar ser papás. Marcus sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado conteniendo durante años. Y porque tú eres la primera persona en mucho tiempo que me ha visto como algo más que mis peores acciones. Una lágrima rodó por la mejilla violeta de Zira. Luego otra. Y otra. No he llorado desde que murió mi madre, susurró. Marcus la abrazó. Fue torpe e incómodo y absolutamente imperfecto. Fue lo más humano que había hecho en años. La llegada del inspector. El inspector Joaquín Méndez llegó exactamente cuando dijo que lo haría. Su transporte aterrizó en la plaza central de Roca Gris a las 9 de la mañana. Era un vehículo gubernamental negro, pulido, completamente fuera de lugar en ese pueblo polvoriento. Méndez salió con un traje que costaba más que la mayoría de las casas del pueblo. Tenía una sonrisa ensayada y ojos que calculaban todo lo que veían. Marcus lo observó desde la ventana del consultorio de Elena. Burocracia con ambición, murmuró. El peor tipo. Elena le pasó los papeles de custodia. Están completos. Solo necesitan tu firma. Marcus tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. Una vez que firme, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de esto? Marcus miró hacia donde Zira estaba sentada, leyendo un libro desgastado sobre exploradores espaciales. La luz de la ventana iluminaba su cabello blanco como un halo. No, admitió. Pero voy a hacerlo de todos modos. Firmó. El primer disparo atravesó la ventana. El monstruo despierta. El tiempo se ralentizó. Marcus ya se estaba moviendo antes de que los cristales tocaran el suelo. Agarró a Zira con un brazo y a Elena con el otro, tirándolas al piso detrás del escritorio de metal. Segundo disparo. Tercer disparo. Los proyectiles silbaban por encima de sus cabezas. ¿Qué está pasando?, gritó Elena. Marcus no respondió. Su mente había cambiado a un modo que no usaba hace años. Evaluación táctica. 3 tiradores, a juzgar por los ángulos. Posicionados en los tejados al otro lado de la plaza. Armas de precisión, no militares. Mercenarios o cazar compensas. Lo habían encontrado. Quédate aquí, ordenó a Elena. Protégé a Zira. ¿Qué vas a hacer? Marcus no respondió. Se movió hacia la puerta trasera como una sombra, silencioso, letal. Los movimientos que había enterrado durante años volvieron como si nunca se hubieran ido. Salió al callejón detrás del consultorio. La luz del día era brillante, cegadora. Escuchó voces en la plaza, gritos de los habitantes huyendo del tiroteo. Localizó al primer tirador en el techo de la panadería. Estaba recargando su rifle. Marcus cruzó la distancia en segundos. Subió por una tubería de desagüe, se impulsó sobre el borde del techo. El tirador apenas tuvo tiempo de girarse antes de que un golpe preciso en la sien lo dejara inconsciente. Tomó el rifle. Localizó al segundo tirador. Disparó. El segundo tirador cayó. El tercero, al ver que la situación había cambiado, intentó huir. Marcus lo interceptó en la esquina de la herrería. Un barrido de piernas, un golpe en el plexo solar, una llave de estrangulamiento. ¿Quién te envió?, preguntó Marcus mientras el hombre luchaba por respirar.
No puedo. Marcus apretó más. Última oportunidad. Al Inspector. Mendes. Dijo que había una recompensa por tu cabeza. Alguien en el gobierno quiere verte muerto. Marcus soltó al hombre, que cayó inconsciente. Se enderezó lentamente. La plaza estaba en silencio. Los habitantes de Roca Gris lo miraban desde las ventanas, desde las puertas entreabiertas. Había visto sus movimientos, su eficiencia brutal, la forma en que había neutralizado a 3 hombres armados en menos de 2 minutos. Ya no podía esconderse. El segador había vuelto. La confrontation. Marcus encontró al inspector Méndez intentando subir a su transporte. ¿Vas a algún lado? Méndez se giró. Su rostro estaba pálido, su sonrisa ensayada había desaparecido. Escucha, podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero, influencias. Lo que quieras. Marcus se acercó lentamente. Solo quiero una cosa. Que te olvides de que existimos. La niña, la doctora, yo. Nunca estuvimos aquí. ¿Entiendes? ¿Y si no acepto? Marcus sonrió. Era la sonrisa del segador. Entonces descubrirás por qué solían llamarme el hombre que hace desaparecer problemas. Mendes trago saliva. De acuerdo. De acuerdo. Nunca los vi. La niña murió en el accidente de su nave. Nadie sobrevivió. Eso es lo que dirá mi informe. Buena elección. Marcus dio un paso atrás y dejó que Méndez subiera a su transporte. Observó cómo el vehículo negro se elevaba y desaparecía en el cielo gris. Sabía que esto no había terminado. La Federación seguiría buscándolo. Otros vendrían. Pero por ahora, tenían tiempo. Un nuevo comienzo. Esa noche, Marcus, Cira y Elena cenaron juntos en el consultorio. Era una comida simple. Sopa de verduras, pan del día anterior, fruta enlatada de postre. Pero se sentía como el festín más abundante que Marcus había tenido en años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Nos quedamos, dijo Marcus. Por ahora. Construimos algo aquí. ¿Y los que vendrán a buscarte? Los enfrentaré cuando lleguen. Miro a Zira. Pero no dejaré que te lleven. Eso te lo prometo. Cira, que había estado inusualmente callada desde el tiroteo, finalmente habló. Marcus. Sí. Cuando estabas peleando hoy, te veías diferente. No asustado. No triste. Hizo una pausa. Te veías, como si supieras exactamente quién eres. Marcus consideró la observación. Quizás, admitió. O quizás solo recordé que hay cosas por las que vale la pena luchar. ¿Cómo qué? Como tú. Cira sonrió. Era una sonrisa pequeña, tentativa, pero real. ¿Eso significa que oficialmente eres mi papá ahora? Marcus miró los papeles de custodia en la mesa. Su firma todavía estaba húmeda. Supongo que sí. Bien. Cira asintió con satisfacción. Porque tengo una lista de cosas que los papás normales hacen y necesitamos empezar a practicar. ¿Una lista? Sí. Número 1. Los papás leen cuentos antes de dormir. Número 2. Los papás hacen panqueques los domingos. Número 3. Los papás no neutralizan amenazas con sus manos desnudas frente a todo el pueblo. Marcus parpadeó. Ese último parece muy específico. Es porque acaba de pasar. Cira cruzó los brazos. Fue impresionante pero poco discreto. Tendremos que trabajar en eso. Elena se echó a reír. Fue un sonido liberador, lleno de alivio y algo parecido a la esperanza. Marcus se unió a ella. La risa se sentía extraña en su garganta, oxidada por el desuso. Pero también se sentía correcta. Afuera, los 2 soles de Esperanza 9 se ponían detrás de las colinas, pintando el cielo de naranja y púrpura. En algún lugar de la galaxia, la Federación seguía buscándolo. En algún lugar, el reloj de la vida de Cira seguía corriendo. Pero aquí, en esta habitación pequeña y destartalada, con una doctora agotada y una niña alienígena que lo había llamado papá, Marcus Vane sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Los monstruos, después de todo, podían aprender a ser padres. Solo necesitaban a alguien dispuesto a darles la oportunidad.